Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. El fin de semana pasado, la popular actriz Zlatan Turkoglu hizo declaraciones importantes sobre el ascenso de su carrera y su vida personal. Al compartir sus pensamientos sinceros sobre su vida emocional mientras tomaba un descanso entre sets en una entrevista que le dio a una revista, Turkoglu habló particularmente sobre el poder del perdón. Estas declaraciones del actor causaron gran repercusión tanto en el mundo de las revistas como entre sus seguidores. Zlatan Turkoglu comenzó su discurso afirmando que el perdón no solo beneficia a los demás sino también a la persona misma. Desde que experimenté el consuelo interior del perdón, me he vuelto más indulgente, dijo, enfatizando que el perdón ofrece una especie de libertad interior con el tiempo. Esta afirmación demuestra que el perdón no es solo una acción sino también un estado emocional. Turkoglu sostiene que hacer las paces con los resentimientos y las experiencias negativas del pasado es importante para la paz interior de una persona. Aunque el perdón es una conducta recomendada por muchos psicólogos y terapeutas, a menudo a las personas les resulta difícil olvidar el dolor que han experimentado. Sin embargo, Turkoglu afirma que con el tiempo el perdón se convierte en una forma de vida. Esto no solo borra las huellas del pasado, sino que también permite a la persona desarrollar una perspectiva más saludable sobre el futuro. El actor, quien destacó especialmente que el perdón proporciona libertad a la persona, afirmó que deshacerse de la carga emocional que trae el pasado es beneficioso tanto para la salud mental como física. Zlatan Turkoglu también destacó la importancia del perdón en el proceso de desarrollo personal. Por favor mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra noticia tan esperada. Afirmó que las negatividades, resentimientos y decepciones que había experimentado en el pasado lo habían ayudado a convertirse en una persona más madura y perdonadora con el tiempo. La actriz dijo, incluso si se superan mis límites, prefiero perdonar y seguir adelante que cargarme a mí misma, y agregó que acepta que es natural superar los propios límites durante el proceso de maduración personal, y que la mejor manera de afrontarlo estas dificultades es perdonar. Esta declaración de Turkoglu muestra que el perdón no es solo un gesto de bondad hacia los demás, sino también una acción para proteger la propia salud mental. Sostiene que dejar atrás las negatividades del pasado, en lugar de agobiarse a uno mismo, revela la propia fuerza interior. Este enfoque permite desarrollar una perspectiva más saludable no solo en las relaciones personales sino también en la vida profesional. Zlatan Turkoglu afirmó que en el mundo actual muchas personas se ven puestas a prueba por relaciones emocionalmente difíciles. Hizo una declaración diciendo, cualquiera que sea el sentimiento, si es real, no serás puesto a prueba contigo mismo. Es posible establecer relaciones en las que nos aceptemos unos a otros tal como somos, y llamó la atención sobre la importancia de comprensión y tolerancia en las relaciones. Aquí, Turkoglu sostiene que el respeto mutuo y la tolerancia en las relaciones pueden ayudar a las personas a formar vínculos más saludables. Afirma que aceptar a cada uno como es, reconociendo que cada individuo tiene diferentes orígenes y experiencias, es fundamental para la sostenibilidad de una relación. Él cree que en momentos en que las personas tienen dificultades emocionales, aceptar a la otra persona tal como es permitirá que se establezcan relaciones más saludables tanto a nivel individual como social. Las declaraciones de Zlatan Turkoglu arrojan luz no solo sobre su carrera como actriz, sino también sobre su vida personal. A pesar de sus experiencias negativas pasadas, parece haber aprendido a perdonar y convertirse en una persona más fuerte en el proceso. Su enfoque maduro conlleva no solo madurez emocional sino también mental. Esta exploración interior de la vida de Turkoglu muestra que no solo es un actor exitoso, sino también una persona de profundo pensamiento. Estas declaraciones despertaron gran interés entre los espectadores y seguidores y también encontraron amplia repercusión en el mundo de las revistas.
Las opiniones de Zlaturkoglu sobre el perdón transmiten un mensaje que puede crear efectos positivos no solo en las relaciones personales sino también a nivel social. Esta profunda perspectiva del actor parece haberle ganado un gran respeto en su desarrollo personal así como en su carrera. Las declaraciones de Zlaturkoglu sobre el perdón son un ejemplo importante de cuán profundamente se moldea el carácter de un actor. El perdón no solo mejora las relaciones, sino que también permite al individuo vivir una vida en paz consigo mismo. Los pensamientos que Turkoglu comparte sobre el perdón ofrecen una hoja de ruta inspiradora para las personas que tienen dificultades para controlar sus emociones y pensamientos en el mundo moderno. Este tipo de descubrimiento interior y desarrollo personal es un fenómeno universal que se aplica no solo a los jugadores sino a todos los individuos. En una entrevista que le dio a una revista el fin de semana pasado, Zlaturkoglu hizo declaraciones sobre el poder del perdón, y después de que el periodista le preguntara, «Entonces, ¿has perdonado a tu ex?», él dio una respuesta sincera a la pregunta. Esta pregunta se ha convertido en un tema de gran curiosidad para sus seguidores y el mundo de las revistas. Zlaturkoglu primero pensó su respuesta en profundo silencio y luego dijo, «Algunas personas no merecían esto en absoluto», refiriéndose a su ex amante Halil Ibrahim Ceyhan. Esta declaración sacudió la agenda de la revista, y tuvo un gran impacto en las redes sociales. Las palabras de Turkoglu también revelaron los resentimientos que sintió después de su relación con Ceyhan y su perspectiva sobre el perdón. El perdón puede ser el mayor favor que uno puede hacerse a sí mismo, pero no es algo que pueda aplicarse siempre a todo el mundo, afirmó, añadiendo que el perdón exige considerar no solo a uno mismo sino también el comportamiento de los demás. Las palabras de Turkoglu enviaron un fuerte mensaje: los resentimientos y las heridas emocionales no se pueden curar de la misma manera para todos. La actriz, que no entró en más detalles sobre su relación con Halil Ibrahim Ceyhan, dijo, «A veces el corazón de una persona es más fuerte que su lógica, y ser capaz de perdonar emocionalmente requiere una gran fuerza interior». Estas declaraciones muestran con qué cuidado Zlaturkoglu traza los límites del perdón mientras intenta dejar atrás el dolor emocional del pasado. La relación de Halil Ibrahim Ceyhan y Zlaturkoglu y los desarrollos posteriores, que frecuentemente están en la agenda del mundo de las revistas, continúan atrayendo la atención incluso después de que la famosa pareja se separara. Estas declaraciones de Turkoglu han atraído la curiosidad no solo de él mismo, sino también de sus seguidores y del mundo de las revistas. Si bien muchas celebridades tienen sentimientos similares acerca de perdonar relaciones pasadas y sentimientos heridos del pasado, el enfoque de Zlaturkoglu sobre este tema es un ejemplo importante de la necesidad de establecer límites emocionales, y tomar las decisiones correctas para la propia salud. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.